tal amigos? Bienvenidos a otra edición de Consultorio de la Construcción. Mi nombre es Ítalo Tapia. Hoy día vamos a hablar acerca de las inversiones privadas o público-privadas en infraestructura. El déficit de infraestructura en nuestro país es bastante alto y para eso es necesario poder tomar algunas consideraciones en cuenta, como por ejemplo la inversión público-privada. Para hablarnos más acerca de este tema con más detalle, está con nosotros el ingeniero civil Néstor Palacios Lanfranco, empresario, consultor en ingeniería, ex viceministro de Transportes en el periodo 2005 y 2010, y es un honor para nosotros poder tenerlo acá para poder conversar más acerca de este tema. Muchas gracias por estar con nosotros, ingeniero. A la orden. A ver, háblenos un poco acerca de a qué se denomina brecha de infraestructura y cuál es el monto al cual asciende nuestro país. Bien, la brecha de infraestructura en realidad se trata de todo lo que falta para poder ser un país desarrollado. El Perú tiene una brecha de infraestructura muy alta. A fin, por ejemplo, según sus cálculos, están 160.000 millones de dólares, pero la brecha, de acuerdo a quien la maneja, tiene distintos cantidades. Yo, por ejemplo, personalmente tengo una brecha un poco mayor. Para mí es igual que por lo menos 200.000 millones de dólares, de los cuales el 40% de esa brecha está por el Ministerio de Transportes, por el área de carreteras, puentes, aeropuertos y todo eso, ¿no? O sea, Transportes toma de la brecha el 40%. Yo comparo la brecha con el PBI. El PBI en este momento el PBI está alrededor de 200.000 millones y va subiendo de acuerdo a cada año por 3-4%. La brecha también sube, es dinámica, la brecha no es estática, va subiendo de acuerdo a las necesidades. Hoy día para mí una carretera puede tener 2 carriles, pero de acá a 4 o 5 años la carretera tiene que tener 3 carriles. ¿Por qué? Porque puede aumentar el tráfico. Entonces, en ese sentido, la brecha está muy complicada y yo calculo que en un periodo entre 3 y 4 periodos de gobierno se puede cerrar la brecha. Pero teniendo en cuenta una inversión del PBI hablando de brecha en total, ¿no?, de 6 a 7% del PBI para poder cubrir la brecha en cada periodo de gobierno. Háblenos acerca, hay un estudio, ¿no?, promovido por la Asociación para el Fomento de Infraestructura Nacional, el AFIN. En base a ese estudio, que es de la AFIN, ¿cuándo y de qué manera se puede cerrar esta brecha? O sea, usted acaba de decir que usted en 3 a 4 periodos de gobierno, sí. Pero ¿de qué manera exactamente se puede cerrar esta brecha? Bueno, como digo, tiene que ser entre el 6 y 7% del PBI, tomarlo en cada periodo de gobierno, porque si ese monto no se llega a manejar, entonces la brecha puede ser infinita y nunca podemos cerrarla. Entonces, por ejemplo, en este momento el gobierno tiene el presupuesto, vamos al Ministerio de Transportes, ¿no? Tiene su presupuesto en este momento está llegando con la justa al 2% del PBI. Es un monto bajo para poder cerrar la brecha. Yo he calculado que el Ministerio de Transportes debería tener por lo menos 3% del PBI su presupuesto para poder manejar la brecha en 3 o 4 periodos. Pero para eso también está Proinversión. El Ministerio solo no puede lograr el objetivo. Proinversión, que no solamente maneja la brecha en general de transporte, de todos los temas de brechas e infraestructura, Proinversión tiene que asumir ese papel. Es muy importante que Proinversión, mediante la acción pública-privada, varios temas y otros más, Proinversión puede generar un apoyo importante. Proinversión es el organismo, ¿no?, que se encarga de fomentar la inversión privada en las obras públicas, ¿no? Y para poder dinamizar esta inversión privada en las obras públicas hay un nuevo decreto legislativo que se ha promulgado. No sé si nos puede hablar más acerca de este decreto. Sí, el 30 del mes pasado ya se publicó el decreto legislativo que reestructura Proinversión. El 30 de noviembre. Sí, el 30 del mes pasado. Ahora, es excelente lo que viene atrás, porque le han hecho un cambio totalmente a Proinversión y creo que lo están volviendo más ágil. Y con eso pueden rápidamente sacar los proyectos más importantes. Los cambios que se han hecho, por ejemplo, ahora el directorio está compuesto por
6 personas, 3 ministros que están más comprometidos con el tema de la infraestructura, de la brecha, y 3 otras personas que no son ministros. Antes eran 7 ministros que realmente en su trabajo cotidiano no tenían la capacidad para meterse en el tema de proinversión. Entonces ahora son 3 ministros. Uno que es el ministro de Economía, que es el presidente del directorio, y 2 ministros que van rotando de acuerdo a las necesidades que se van presentando. Por ejemplo, si las necesidades en transportes están muy metidas en este tema, ¿a quién van a tomar para el directorio en ese momento? Al ministro de Transportes y probablemente al de Minas, al de Energía y Minas, porque también hay muchos temas relacionados con el brecha con Energía y Minas. Entonces, estos podrían ser en este momento los 2 directores del Ministerio más, de Ministros y más el de Economía. Y después serían 3 personas más, donde está el director ejecutivo de Proinversión, que ha sido nombrado recientemente, y quedarían por nombrar 2 directores más con lo que se daría el directorio, que probablemente lo estén nombrando con resolución suprema los próximos días. Háblenos acerca un poco de los proyectos que actualmente tiene Proinversión a su cargo. Yo quisiera un poquito, además, tocar el tema de la reestructuración de Proinversión. Claro. Proinversión tiene temas muy interesantes. Por ejemplo, va a ser descentralizado. Descentralizado. Eso es una cosa muy importante porque va a estar metido dentro de las regiones y puede apoyar mucho más a estos temas. Y después también otras cosas, los directores de Proinversión van a ser blindados en el sentido para que si hay algún acto de corrupción, obviamente son castigados por la ley, pero no una persecución que lamentablemente Contraloría siempre ha tenido, ese tipo que siempre se ha reaccionado contra Contraloría, ¿no? Entonces, ¿a qué se referiría exactamente con blindarlos? Es decir, Contraloría no podía ingresar a tocar temas de directivas que hay el directorio, ¿no? Y así sucesivamente, muchos temas se están cambiando. Me hizo la siguiente pregunta, ¿cuál era? Los proyectos importantes que Proinversión tiene a corto y mediano plazo. Sí, los proyectos importantes son varios. Por ejemplo, hay que cerrar ya la carretera panamericana en 2 vías, en una vía de doble vía, ¿no? Y está en eso. Hay algunos tramos que todavía le falta Proinversión. Después la longitudinal de la sierra. Y otros proyectos más. Proinversión tiene una caja de proyectos enormes. Lo que pasa es que lamentablemente no va en la dirección que quisiera uno, ¿no? En la velocidad que quisiera uno. Pero ahí habrá que buscar más fondos. Ahí está la asociación pública-privada. Ahora el gobierno chino está muy interesado en apoyar al Perú y probablemente pues hay temas que se pueden hacer. Por ejemplo, la vía bioceánica, ¿no? Es un acuerdo con el gobierno chino, es un tema muy interesante porque une a Brasil y con China está interesado en que ese proyecto salga. Y el presidente Kuczynski, en su mensaje a la Nación el 28 de julio, habló que Iquitos no podía ser una región aislada del resto del país, ¿no? Claro. Entonces, solo se puede llegar por avión o por barco. Pues, claro. Entonces ahora hay esa voluntad de hacer el ferrocarril que ya tiene diseño definitivo de Iquitos a Yurimaguas. Con eso ya está el diseño definitivo, ese proyecto está cerca de los 4.000 millones de dólares. Y bueno, ojalá que eso avance, ¿no? Hay muchos temas que Proinversión tiene que ver y ojalá pues que el nuevo directorio con el personal que tiene pueda ir avanzando en estos temas. Usted ha mencionado algunos ejemplos de proyectos que tiene Proinversión, pero exactamente ¿cuál es la capacidad que tiene Proinversión, ya sea económica o política, para poder lograr sus objetivos? Es muy difícil definir cuál es la capacidad. ¿Por qué? Porque si hay una asociación pública privada, por ejemplo, vamos a tomar el gobierno chino, una empresa china, dice que ellos pueden financiar el proyecto y solamente con una contrapartida nacional de 5 a 10%. Entonces nuestro endeudamiento
no es pues 30 o 40%, nuestro endeudamiento es 5 o 10%. Entonces depende de las negociaciones que se hagan con todos los componentes de este tema para poder lograr mayores objetivos. Lo que pasa es que el Perú tiene un endeudamiento y un tope de endeudamiento. El Perú está muy bien en el tema de endeudamiento, tiene margen, pero los controles que existen sobre el endeudamiento tampoco no le permiten dispararse y hacer cualquier proyecto, sino ya lo tiene que hacer bien pensado y negociar para que la contraparte peruana sea lo mínimo en el proceso, ¿no? Y también tiene que ver qué proyectos tienen rentabilidad y qué proyectos a mí son autosuficientes. ¿Ya? El Perú puede negociar. No, depende de la capacidad de negociación, más que nada, ¿no? Sí. Ahí llega qué tan capaz es de poder lograr sus objetivos, es la capacidad de negociación de sus líderes, ¿no? Claro, claro. Y con eso se puede lograr muchos proyectos, ¿no? Hay una ilusión tremenda, el proyecto el otro. La banca de proyectos es muy grande. Lo importante es si tenemos los fondos suficientes para manejar nuestros proyectos y priorizarlos, ¿no? Es muy importante priorizar los proyectos porque a veces presionan de un lado a otro para hacer un proyecto, pero hay otros que son más prioritarios porque benefician y tienen una rentabilidad mayor. Claro. Entonces la priorización se tiene que dar muy importante, ¿no? Usted hace un momento habló acerca de que hay muchos proyectos en la cartera, pero que lamentablemente, ya sea por cuestiones burocráticas, el proceso de que sale el proyecto está lento. Entonces, la eliminación del SNIP, muchas personas creen y aseguran que va a hacer que se dinamice mejor la salida de los proyectos. ¿Qué opinión tiene acerca de la eliminación del SNIP? En realidad el SNIP no se ha eliminado. Bueno, que se quiere eliminar, ¿no? Porque ya salió el 30 de noviembre junto con la resolución de inversión. Ha salido ya el nuevo SNIP, ¿no? Que tiene otro nombre. Y en el último mensaje en CADE, el presidente Kuczynski habló sobre ese tema, ¿no? Dijo que él odia el SNIP, pues no lo soporta. Y yo he tenido con él una serie de situaciones que han dado motivo para que en la clausura del SNIP él hable de mi persona, ¿no? En la clausura, del CADE, hable de mi persona. Cuando yo era viceministro, él tuvo un problema en una carretera en Manchay. Siendo el ministro no podía hacerlo porque el SNIP no se lo permitía. No pasaba porque había una serie de inconvenientes. Entonces me llamó a mí y al ministro a José Ortiz y fuimos a hablar con él sobre ese tema, ¿no? Entonces él lo publicita ahora ya como una novela, porque se hizo. A pesar de que el SNIP no lo permitió, se hizo. Buscamos una salida por gastos corrientes y no por inversión. Hicimos la obra por administración, el propio ministerio. Entonces resolvimos ese problema. Pero ¿por qué tenía ese obstáculo? Acá viene el tema, ¿no? Porque el tráfico no daba. Entonces el tráfico era muy bajo. Entonces Kuczynski, el presidente en esta CADE, ¿cómo iba a haber tráfico si no había carretera? Porque todo el mundo se rió de la sala, ¿no? Entonces esos eran los problemas, las trabas que generaba este nuevo sistema. Ahora este sistema es un poco más ágil, pero para el presidente todavía no debería ser, porque para él es un pulpo que le cortas un brazo y le salen otros, con otros se defiende, ¿no? Así que vamos a tener todavía cargar con ese problema del SNIP. Sí. O sea, usted dice que el SNIP no se ha eliminado, sino que se le ha cambiado de nombre, no se le ha cambiado. Se ha cambiado de nombre y hay unos cambios, pero esos cambios no son tan positivos, ¿ah? Hay cosas buenas, pero no lo necesario para poder salir adelante contra los problemas que se van a presentar. ¿Usted qué opina acerca de la creación de la invierte.pe? ¿Cómo cree que beneficiará? Ese lo es SNIP, pues. Ahora se llama invierte.pe. Yo no lo sabía. Sí, lo que acabo de explicar, ¿no? Va a haber algunas cosas positivas con este nuevo invierte.pe, como digo, pero no es lo suficiente. No va, creo yo, a resolver. Y probablemente, de acá a un año vamos a tener otro invierte.pe.
un cambio. Uno renovado. Sí, sí, sí. Finalmente, para terminar con la entrevista, ingeniero, ¿cuál es la perspectiva que usted tiene sobre el desarrollo del Perú para el futuro? Mira, si no tomamos en cuenta para romper la brecha y estar el Perú dentro de la OCDE, que es de países desarrollados, ¿no? Tenemos que tener un presupuesto que pueda resolver la brecha el máximo en 4 periodos de gobierno. Yo diría si en 3 sería ideal, pero un poco difícil. Ten en cuenta que ya tenemos un presupuesto este año, ¿no? Para el próximo año. Entonces, creo que si estamos manejando 7% del PBI en los próximos presupuestos, podemos cerrar la brecha. Si no, lamentablemente vamos a ir con problemas. Por ejemplo, un ejemplo real, ¿no? El aeropuerto internacional, en este momento ya se está firmando la adenda, se va a iniciar ya la construcción de la segunda pista del aeropuerto internacional. Esa segunda pista va a estar terminada dentro de 3 o 4 años. Pero cuando esté terminada esa segunda pista, dentro de 3 y 4 años, antes que se termine esa pista, yo siento una tercera pista. Bueno, es lo que pasa casi siempre, ¿no? El caso del tren eléctrico, ¿no? O sea, se diseñó el tren eléctrico para una cantidad de gente, pasaron 20 años y se tuvo que, o sea, ya no se da abasto. Lo mismo para ese tipo, para los proyectos grandes, ¿no? Y probablemente es por esta lentitud, ¿no?, que hay en los proyectos. Sí, porque, por ejemplo, otro tema que me parece, que me acabo de acordar, es Proinversión, qué bueno tiene. Proinversión ya ha formado una oficina que va a tener los temas relacionados con todo lo que es problemas de interferencias. Entonces, por ejemplo, ahora uno le da la buena prueba a un contratista, dice ya el camino está resuelto, Claro, todo está liberado. Está liberado, no está, porque tiene problemas de interferencias, de todo tipo de expropiaciones, y sin número. Como el tren eléctrico, el tramo 2 está parado. ¿Por qué? Porque tiene problemas de interferencias. Y entonces se lo han dado al concesionario, pero el concesionario está con todo el equipo ahí, de brazos cruzados, y no puede avanzar. Entonces, ¿qué hace Proinversión? Una oficina dedicada a eso. Entonces, cuando se le dé a un concesionario el proyecto para comienzo, tiene que ser limpio, ya resuelto. Yo me puedo demorar en el proceso de limpiar la cancha, vamos a decir, pero al final corto el tiempo porque ya le doy al contratista Todo ya listo. y con estudios definitivos. ¿Por qué? Porque ahorita se da con estudio de factibilidad o con un proyecto de preinversión. Eso lamentablemente tampoco no va a poder seguir. Proinversión tiene que hacer los estudios definitivos mediante un consultor, ¿no? Y luego de que se hace el estudio definitivo y limpiar la cancha, se le da al concesionario todo listo simplemente para ejecutar el proyecto. Y con eso parece mentira, uno se puede ahorrar 3 o 4 años. Claro, ese es un problema que siempre sucede, ¿no? Usted acaba de mencionar con el tramo 2 del tren eléctrico. Entonces, Proinversión tiene una de las novedades de Proinversión es que tiene un área específicamente para solucionar ese tema, ¿no? Sí. Entonces, eso puede aportar bastante. Y ojo, le va a hacer Proinversión el seguimiento al proyecto. Un seguimiento. Proinversión antes agarraba, acá está tu proyecto, chao, y se olvidaba. O si Trump veía eso con el ministerio correspondiente, hablando de transporte, ¿no? Claro. Ahora no, Proinversión no solamente se va a dedicar, ya hice el contrato, firma acá y se entrega todo, no. Proinversión va a hacer un seguimiento al proyecto, para que de esa manera, dentro de los plazos, se consiga el objetivo. ¿Y en qué consiste exactamente el seguimiento? ¿En fiscalizar que Que el proyecto se vaya ejecutando de acuerdo a lo que está establecido, ¿no? ¿Y tendría algún mecanismo para poder Claro, ya la oficina está montada para eso, se ha tomado, en este momento me parece, una cantidad importante de profesionales para darle más fuerza a sus oficinas. Perfecto, ingeniero. Se nos acabó el tiempo, ingeniero. Si tiene un último mensaje para poder darnos a los televidentes. Bueno, es la esperanza que siempre tenemos nosotros, ¿no? De no quedarnos en eso, en tener alguna ilusión, sino creo que con este gobierno se puede lograr sus objetivos. Hay que tener nomás valor para tomar decisiones, que es muy importante.
yo tengo cierto optimismo, Sí, muy bien. con este gobierno, no sé si lo compartirá. Sí, por supuesto, yo estoy entusiasta en este tema y vamos a ver para resolverlo. Perfecto, ingeniero, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer haberlo entrevistado. Muchas Muchas gracias. gracias también con ustedes. Amigos, muchas gracias por vernos ustedes y nos vemos en otra ocasión, en otra edición de Consultorio de la Construcción en SIP TV. Muchas gracias por vernos.